Eh, y también les iba a aclarar una cosita. Voy a empezar a grabar la clase porque todas las clases las vamos a... ya estamos grabando. Todas las clases las grabamos y seguramente les ocurrió en materias del año pasado. Queda todo guardado en el Google Drive. Yo los voy a habilitar para que puedan acceder y tengan disponibles todas las grabaciones, inclusive el material, los PowerPoint que presentamos en cada clase. Entonces, en el Google Drive ustedes van a encontrar para este curso todos los videos de las clases y todo el material que dimos en clase. Y por supuesto que en paralelo está el aula virtual de este curso, que luego después les voy a mandar por mail el link del aula y el código, en caso que algunos no estén matriculados, se matriculan o los agrego. Yo ahora les voy a compartir pantalla. Para esta clase de introducción y de presentación, tengo preparada una presentación muy breve en cuanto a cantidad de diapositivas. Vamos a ver 5 o 6 diapositivas. Esto se los aclaro para que vean que quizás son diapositivas a nivel general de presentación de la materia, de introducción de los temas y también de cuál va a ser el sistema de cursada y de promoción. Esos son los grandes temas que vamos a recorrer en la clase de hoy y por supuesto podrán preguntarme en cualquier momento lo que a ustedes se les ocurra. No es necesario que esperen al final de que yo deje de hablar para preguntarme, ustedes interrúmpanme, abran el micrófono y me interrumpen y me preguntan en cada momento. Eventualmente, si es algo que voy a explicar más adelante, les digo, bueno, en unos minutos vamos a ver eso. Así que la idea es esa, que sea lo más conversado y el mayor ida y vuelta posible que tengamos durante las exposiciones, mejor. Bueno, yo ahora voy a compartir pantalla y vamos a comenzar a ver los temas que les decía. Ok. Bien, ahí están viendo la carátula. Sí, sí, se ve perfecto. Sí, bueno. Ya les adelanté en el mail el cronograma de clases. Es un Excel simple donde semana a semana lo que intentamos ahí es darle un horizonte y un orden a todos los temas que vamos a ver. Me basé en ese cronograma viendo el calendario académico y qué días hay feriados. Por supuesto que podrá haber imponderables o cosas que hagan de que se tenga que cambiar, pero la idea es que ese cronograma que hoy es tentativo lo respetemos. El año pasado, por suerte, el cronograma que habíamos presentado se pudo respetar, las fechas de examen que habíamos previsto se cumplieron y eso está bueno para que ustedes ya tengan un horizonte y una visión y se puedan ir organizando también, junto con cronogramas que seguramente tendrán de otras materias. En esta imagen van a ver los 3 grandes temas que vamos a ver hoy. La modalidad de la cursada. Sí, ¿alguien me quería preguntar algo? No, bien. Bueno, la modalidad de la cursada. Luego una breve introducción que voy a hacer a nivel general de investigación operativa o también conocido investigación de operaciones. Van a encontrar libros que se llaman investigación de operaciones o administración de operaciones, pero bueno, comúnmente esta asignatura es conocida como investigación operativa. Y por último vamos a presentar todos los temas del programa y voy a explicar una breve introducción de cada uno para que ya al finalizar la clase de hoy tengan un pantallazo del ámbito de aplicación y de todos los temas y modelos que se ven en esta materia. Por supuesto que no van a conocer todo a detalle el día de hoy, pero al menos es que en esta hora y media, no más de eso nos vamos a tardar, es que ustedes puedan llevarse un pantallazo de lo que va a suceder luego y con mayor enfoque el resto del año. Ahí menciono una fuente
un libro que se llama Investigación de Operaciones, el autor es Taja. Esto lo puse a modo referencial porque lo que voy a estar hablando hoy es un compilado quizás de varios libros. Hay 3 libros que tomo como referencia, en la presentación de la clase que viene se los voy a mostrar también como fuente, incluso se los voy a mandar por mail. Son 3 libros que todos se llaman Investigación de Operaciones o Investigación Operativa o Administración de Operaciones, y son 3 libros bien diferentes que abordan la materia de temáticas distintas, y de todos ellos tomamos cosas para dar las clases o dar ejemplos. ¿Mm? Vos, Daniel, sentite libre de participar o interrumpirme o aclarar cualquier cosa que creas necesaria. Perfecto, gracias. Bueno, modalidad de cursada, vamos a tener a lo largo del año 2 exámenes, uno antes del receso a mitad de año y otro antes de que finalice la cursada. En el cronograma, que seguramente estuvieron chusmeando, en el cronograma, discúlpenme que tengo que aceptar a alguien que se acaba de conectar. Están viendo la pantalla, ¿verdad? La presentación. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, en el cronograma vieron que solamente hay fecha de un primer examen y luego un recuperatorio, y un segundo examen y un recuperatorio, y una fecha de recuperatorio también antes de fin de año. Lo que no quita que esas sean todas las instancias. Como ustedes saben, hay 2 recuperatorios por examen, o sea que va a haber 2 fechas más de recuperación, que fijaremos una fecha durante el mes de diciembre y otra fecha en la época de febrero-marzo, ya que también, por reglamento, una de las instancias de recuperación tiene que sí o sí ser en el periodo febrero-marzo del año siguiente. Entonces, entre las 2 fechas de examen, que ya están en el cronograma, y la fecha de recuperación que hay luego del primero y la fecha de recuperación luego del segundo, se va a completar con 2 fechas más, y ahí tendremos las 4 instancias de recuperación. Para promocionar van a tener que obtener uno de nota 8, mínimo 8 o más, en cada uno de los parciales. Y ese 8 lo pueden lograr en la fecha de examen o en una fecha de recuperatorio. Ya no podrían ir por la promoción si lograran ese 8 en la segunda instancia de recuperación de ese mismo parcial. No sé si me explico. Si no, cualquier cosa me repreguntan. De este modo está configurada la regularidad y la promoción. En el transcurso del año no hacemos trabajos prácticos, no hay una dinámica de que enviemos una consigna y ustedes tengan que prepararla y enviárnosla y corregir, etc. Simplemente vamos a hacer clases expositivas y participativas, donde de cada tema vamos a ver teoría y práctica al mismo tiempo. Vamos a ir mezclando conceptos teóricos con práctica, con ejercicios y con ejemplos. Y vamos a ir participando tanto Daniel como yo, o en algunas clases directamente todo yo, o directamente Daniel dará algún tema. Pero esa sería la dinámica que seguiremos. De esto que acabo de comentar, ¿alguna duda, alguna consulta? O pregúntenme también si hay algo en el cronograma que les envíe, si vieron algo que les llamó la atención o ven algún error que tuve en alguna fecha, me avisan, ¿eh? Yo quería hacer una consulta. Sí, decime. Si en cada parcial y recuperatorio entran los mismos temas o si en los recuperatorios se agrega algún tema adicional. Bien, buena pregunta porque no suelo aclararlo eso y es importante que lo sepan. No suelo agregar nada adicional a la pauta que se define para el examen. Es decir, si definimos que para el examen entran ciertos temas, para los recuperatorios subsiguientes van a entrar esos y nada más. En cualquiera de los 2 exámenes va a suceder lo mismo, y
en la recuperación se recupera todo el examen, no por partes. Si bien cuando les hago una devolución, seguramente les daré una devolución de qué cosas estuvieron bien o mal, o una corrección por ítem, por puntaje, la idea es que cuando se recuperan todos los temas del examen, no solamente los que estuvieron mal. Así que gracias por la pregunta, vale la pena aclararlo. Bien, bueno, seguimos entonces. Vamos ahora con la introducción. No sé si alguno cuando se anotó investigación operativa ya sabe de qué se trata, o escucharon algo, o tuvieron algún amigo que la haya cursado. Si alguien me quiere hacer algún comentario es bienvenido, o si hay alguien que le esté haciendo por segunda vez, mejor todavía, porque van a reforzar mucho más todo lo que ya vimos. Pero bueno, esta imagen la puse como introducción general para dar un pantallazo muy amplio de lo que es investigación operativa. Si uno tuviera que hablar a grandes rasgos, la investigación operativa es una herramienta para resolver problemas. Del mismo modo que uno puede tener una caja de herramientas o en un cajón algunos materiales para hacer algo o para resolver alguna situación, eso es la investigación operativa. Lo que trato de mostrar en esta imagen de fondo celeste es la realidad con la cual nos toca vivir, ya sea en la vida cotidiana, propia, privada, o en el trabajo. Todo lo que nos rodea son situaciones que se pueden parametrizar, armar modelos y luego, viendo esos modelos, tratar de llegar a una solución y un curso a seguir. Por eso, a grandes rasgos, lo que quiero decirles antes de ir directamente a una definición teórica o muy conceptual, es que nos vayamos metiendo de a poquito en qué ámbito de temas y de trabajo y en qué forma de pensamiento vamos a estar cursando todo este año. Es decir, ver la complejidad que nos rodea, ya sea en sistemas sociales, en sistemas industriales, en sistemas de transporte, en relaciones, en comportamiento, y todo eso que nos rodea, en algún momento tenemos que analizarlo para tomar alguna decisión, qué hacer, qué no hacer, qué invertir, qué decir, en qué momento estar callado. Cualquier decisión que tomemos es susceptible de poder ser analizada, conceptualizada y ser representada por un modelo que podamos trabajar. Ahora, habiendo comentado esto en estos minutos, les explico la otra imagen, la de Alan Turing. ¿Por qué? Porque me voy a empezar hablando de dónde viene la investigación operativa y en qué época se comienza a hablar de investigación de operaciones. No sé si lo escucharon nombrar a Alan Turing. Hay una película de hace 5 o 6 años que se llama El Código Enigma. Alan Turing fue un británico que allá por la década del 30 en Inglaterra, en Gran Bretaña, él como matemático empezó a conceptualizar cuál es el esquema de tomar decisiones, el esquema de la toma de decisiones. Se volcó desde los modelos matemáticos hacia lo que era análisis computacional. Se lo considera uno de los padres de la informática moderna, ¿no? Pero bueno, en su época de lo que era el análisis de datos y cómputos. Y cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, le dieron una condecoración de honor en Gran Bretaña porque fue el que inventó una máquina que descifró el código Enigma. No sé si saben qué es la máquina Enigma. Enigma se llamaba la máquina que en la Segunda Guerra Mundial utilizaban los nazis, el ejército alemán junto con sus aliados. Era una máquina que tenían en cada base y en cada submarino, en cada equipo, con la cual codificaban mensajes. Y muchas veces interceptaban esos mensajes, pero no se podía entender lo que decían, porque la máquina de Enigma rediseñaba una nueva codificación con cada nuevo mensaje que enviaba.
Hoy en día, eso es lo que en informática se llama mensajes encriptados. Es decir, vos escribís algo y el sistema en el cual lo escribís le genera una codificación encriptada, se transmite hacia otro dispositivo. Digo, soy ingeniero industrial, un ingeniero informático debe decir, es una barbaridad lo que está diciendo, lo estoy explicando muy primitivamente, pero de ese modo viaja encriptado el mensaje y el aparato al cual llega lo desencripta y se traduce en un código que el que lo lee lo puede entender. Esas máquinas, aunque parezca mentira, que es el mismo concepto que hoy se usa para encriptar la información, los mensajes que todos usamos en nuestro teléfono, en nuestras computadoras, bueno, era la máquina Enigma que utilizaban en esa época y Alan Turing aplicó todo su esquema de pensamiento para hacer una máquina que terminó descifrando esa codificación y decodificación. ¿Por qué lo tomamos como ejemplo? Porque en ese momento fue cuando nació la investigación operativa, cuando durante la Segunda Guerra Mundial se conformaron equipos interdisciplinarios, no solo de matemáticos, de físicos, de biólogos, sino que también se incluyeron en estos equipos de trabajo psicólogos, sociólogos y investigadores del comportamiento, que quizás era gente que no era de una rama específica, sino que era gente que era de diferentes profesiones, pero que se dedicaban a investigar el comportamiento. ¿Por qué? Porque se subieron al modelo de Alan Turing, en el cual él pensó cuál es el recorrido que hace una mente desde el momento que se topa con un problema, qué cosas analiza, cómo lo procesa, cómo lo trabaja para llegar a una acción, una decisión, una resolución, y cómo se puede lograr ese recorrido del modo más óptimo, más eficiente. Entonces, con esta explicación, esta breve resumen que hice de el abordaje de pensamiento que tiene la investigación operativa y cómo nace, en qué momento y por qué, es la fuente de la cual nos vamos a tomar para ahora sí hacer un doble clic y empezar a explicarlo con un poco más de conceptos, ¿no? Dar una definición y ahondar un poquito más a qué nos referimos con modelos matemáticos y todo lo que se involucra. Así que bueno, hasta ahora si me van siguiendo, perfecto. Y de a poco vamos a ir introduciendo algunos términos que quizás nos hacen acordar a probabilidad y estadística, a geometría, a álgebra. Todo esto que yo les estaba comentando recién, por supuesto que tiene su sustento en muchas cosas que ustedes estudiaron en materias ya vistas. Vamos a tomar herramientas, llamémosle. Cada tema que uno estudió en análisis matemático, en estadística, en probabilidad, álgebra y geometría, en física, todas esas herramientas matemáticas, diferentes modelos, estamos en una instancia en la carrera en que ya tenemos que estar poniendo una pata en la realidad industrial o en la realidad social, que el día de mañana son problemas que vamos a tener que trabajar como ingenieros, y la investigación operativa va a tomar un poquito de todo eso que se vio y lo va a usar para poder armar modelos que nos permitan tomar decisiones. Entonces, si tuviéramos que dar una definición, por supuesto que todo esto que estoy hablando, cuando les mande este PowerPoint, al final tiene un resumen, una hoja de notas, donde todas estas frases o definiciones conceptuales están escritas y no obstante también están en el libro, en los apuntes que les vamos a enviar y que van a estar en el aula virtual. Pero bueno, ahora sí, haciendo un doble clic y ya dando una definición un poco más fuerte y más precisa, decimos que la investigación operativa es una herramienta que vamos a usar para determinar un curso de acción, es decir, definir qué hacer y decidir para dónde ir. Ese curso de acción va a estar dado a partir de un problema, una situación que queremos resolver y que queremos superar. Y esa situación o problema va a tener restricciones, es decir, recursos limitados. Entonces, esta definición tiene tres componentes.
El componente D es un curso de acción, una decisión que hay que tomar ante un problema o una situación. Y el nexo entre ese curso de acción y la situación que queremos resolver se da en un contexto de restricciones, llamémosle restricciones a recursos, insumos de los cuales nos vamos a hacer para superar el problema o para resolverlo, y siempre van a ser recursos limitados con diferentes limitaciones. Ahora, para poder llevar adelante esta forma de trabajo, ahí sí nos vamos a tener que apoyar en modelos matemáticos. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Aplicar técnicas matemáticas para armar modelos o representar esas situaciones que queremos resolver, y viendo esos modelos, analizarlos y definir cuál es el modo más eficiente de resolver el problema. Ahora, cuando decimos, ¿qué herramientas matemáticas, qué técnicas matemáticas vamos a usar? Y bueno, vamos a usar el método Gauss-Jordan, vamos a usar un método de, ¿se acuerdan el teorema de flujo probabilístico que se utilizaba en probabilidad? Vamos a usar el teorema del rotor que se veía en análisis 2. Es decir, muchos teoremas, pero que por supuesto no nos vamos a meter desde el punto de vista teórico y matemático como se vio en su momento, sino que simplemente lo vamos a nombrar porque van a ver en las sucesivas clases, cuando vayamos viendo cada tema, vamos a dar fórmulas y vamos a dar ejemplos de cómo aplicar esas fórmulas, y el fundamento de que esas fórmulas son válidas es porque esa técnica matemática que ustedes ya estudiaron es la que verifica que se puede utilizar esa herramienta para resolver esos problemas. No vamos a volver a dar las demostraciones de todos esos axiomas, sino que simplemente es el sustento matemático en el cual nos vamos a basar. Ahora, esa ida y vuelta entre modelo matemático y un problema que queremos resolver es una iteración que vamos a estar haciendo en cada ejercicio. ¿A qué me refiero con iteración? A ustedes les debe suceder en su trabajo, si es que trabajan, o en su vida privada, que cuando quieren planificar algo, seguramente se ponen a pensar qué les gustaría hacer, cómo les gustaría hacerlo, qué recursos tienen para poder hacerlo, en cuánto tiempo, cuánto están dispuestos a gastar para eso, si les queda lejos, si les queda cerca, con quién les gustaría hacerlo. Todas esas variables en algún momento hay que volcarlas en un papel en un papel o en una computadora y empezar a ponerles magnitudes. Eso es lo que llamamos parametrizar. Entonces, para poder armar esos modelos matemáticos, vamos a bajar a la última palabra de esta presentación, que dice factores. Es decir, vamos a nombrar todos los factores. Y no estoy hablando de variables y datos, que sería hacer un zoom en la palabra factores, sino que a grandes rasgos tendremos que definir qué tipo de factores vamos a estar trabajando. Y acá es donde ya empezamos a ver conceptos muy puntuales que tienen que ver con factores tangibles o intangibles y variables escalables o no escalables. Por supuesto que esto después lo vamos a ver más a detalle, pero al menos que ya lo mencione, es como para ir abriendo una perspectiva de hacia dónde nos vamos a ir metiendo. Porque, como dijimos, cuando uno tiene que armar un modelo para luego tomar una decisión, un curso de acción, tanto ustedes como a mí, como a cualquiera, no somos robots, y por más que calculemos una cosa y en el papel o en los números tengamos muy clarito qué queremos hacer, en cuánto tiempo y cuánto nos va a costar, luego al momento de implementarlo, los tiempos son otros, los costos son otros, pero también la idea que uno va teniendo a medida que toma las decisiones están atravesadas por el comportamiento. Y el factor humano es el factor más importante dentro de los intangibles con los cuales se arman estos modelos matemáticos. Entonces, nos vamos a estar nutriendo de técnicas y herramientas matemáticas, pero también vamos a tener que utilizar fórmulas que nos permitan inferir cómo va a ser el comportamiento cuando tengamos que tomar una decisión. O quizás el resultado que nos arroja una fórmula, luego hay que atravesarlo por un coeficiente de confiabilidad de esos datos,
o con un coeficiente de certeza de que se cumplan o no cuando los vamos a implementar. Entonces, acá viene la parte más estocástica o más probabilística o más interesante, que es que vamos a estar trabajando con parametrizar comportamientos que nos van a ayudar a inferir lo que podría suceder en el futuro cuando uno quiere implementar algo. Así que espero no ser muy denso con todo lo que estoy hablando. Yo trato de ser práctico y hablar en un lenguaje simple. Si nombro algunas palabras es para ir introduciendo algunos conceptos que luego vamos a trabajar más a detalle. Pero bueno, a priori, con que nos quede claro en esta hoja de presentación, que vamos a estar armando modelos, parametrizando variables que representen una situación y luego poder iterar ese modelo, es decir, a ese modelo lo vamos a aplicar y ver qué resultado arroja. Y de los resultados que arroje veremos si se cumplió lo que pensábamos o no. Y tendremos que corregirlo y volver a probar. Así que bueno, de esta exposición que tengo hasta ahora, siéntanse tranquilos, con confianza de preguntarme o si quieren que ahonde en alguna cosa más, me lo dicen. Bueno, siguiendo con la introducción, esta es la segunda hoja y ya más que este detalle no vamos a ver. Luego de esta explicación vamos a ir directo a presentar todos los temas. Entonces, ya con lo que veníamos hablando desde la introducción de la historia de la investigación operativa y el modo de pensamiento con el cual se aborda. Lo que acabamos de hablar recién de la definición, las herramientas matemáticas y qué factores necesitamos saber, ya nos ambienta un poco más en detalle. Ahora, estos tres componentes básicos de un proceso de decisión son la columna vertebral que va a atravesar cada tema que veamos. Es decir, de todos los temas que vamos a ir trabajando clase a clase, aunque son bien diferentes entre sí, todos los modelos que trabajemos, ya sea que estemos hablando de recursos humanos, de una operación logística aérea o de hallar el mix óptimo de producción de una fábrica, no importa cuál es la naturaleza de lo que querramos optimizar, todo modelo va a tener estos tres componentes, que es, uno es un objetivo, generalmente lo van a encontrar en la bibliografía que se le llama función objetivo o criterio objetivo. Este objetivo, que por supuesto va a estar expresado con una fórmula, significa poder tener escrito cuál es el objetivo que yo quiero para el modelo que voy a armar. Es decir, mi objetivo es mudarme, ¿no? Mi objetivo es encontrar un lugar donde vivir distinto a donde vivo hoy. Listo, tenés que tenerlo claro. Ese va a ser tu objetivo. Ahora, vas a tener una restricción de dinero con el que contás, un radio de distancia en el cual te querés mover, o si estamos hablando de una línea de producción. Yo quiero minimizar mis costos. Entonces, si tus objetivos son minimizar tus costos, tenés que analizar toda la operatoria, ustedes han visto Estudio del Trabajo, y también PPCP, entonces analizarás todo tu proceso, todas tus operaciones, todo el factor humano vinculado a ese proceso, pero siempre con el objetivo de minimizar costos. Distinto sería el modelo que tendríamos que armar si el objetivo es aumentar rentabilidad. Por eso, seguramente lo habrán visto en otras materias también, no se puede analizar al mismo tiempo dos objetivos tan diferentes como minimizar costos o aumentar rentabilidad. Al menos no se debería hacer en el mismo modelo. Se puede hacer, uno podría armar un modelo muy complejo que haga que esas dos subpartes del modelo operen juntas. Pero el hecho de no tenerlos como objetivos contrapuestos puede devenir en que una de las variables se coma a otra y el ajustar costos termine generando un detrimento en la calidad o en la rentabilidad. Por eso
seguramente no es algo nuevo, no lo van a escuchar por primera vez lo que estoy diciendo, pero si vos un día querés ir a optimizar una línea de producción, vas a analizar los procesos y vas a ver los costos que se tienen y por qué se tienen y si se pueden optimizar o no. Ahora, una vez que relevaste todo eso y harás tu estudio de reingeniería, en contrapartida, cada operación que hagas tendrá que haber tenido su estándar de calidad que se quería lograr. Y otra línea de trabajo es, bueno, con esa estructura de costos, ¿qué rentabilidad le puedo sacar? ¿Cuál es el margen que quiero tener? Y en función del precio al cual quiero vender lo que produje. Entonces, son diferentes dimensiones que difícilmente en un mismo modelo puedan estar todas juntas. Por eso, hoy en día hay sistemas informáticos que permiten colocar todas esas dimensiones y hacerlas iterar en un único modelo, pero a su vez tienen que estar muy bien parametrizadas y es muy complejo luego analizar a qué conclusiones se llega. Por eso lo más importante es poder armar un modelo con una única función objetivo, ese es el abordaje que vamos a hacer de todos los temas, y definir las restricciones que vamos a tener. Por supuesto que puede haber 1, 5, 20 o 300 restricciones. Eso va a depender del problema que uno quiera abordar o la situación que uno quiera relevar o mejorar. Y por supuesto que luego, parte del trabajo que uno tendrá que hacer es definir cursos de acción, opciones, alternativas. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué costo y con cuánto tiempo? Y en función de eso, este modelo va a permitir una dinámica de analizar, revisar, ejecutar y volver a implementar. Y poder ir alimentando una o varias decisiones y ir analizando el impacto que tiene cada una de esas decisiones. Entonces, bueno, habiendo repasado estas 3 componentes, que son los componentes básicos del proceso de decisión, vamos a atravesar por estos 3 componentes todas las decisiones que tomemos, ya sea para analizar la logística, analizar un control de stock y de inventario, definir un mix óptimo de producción, definir una ruta logística, cuánto transportar desde dónde hacia dónde, cuando el costo por kilómetro, según la región y la distancia, es diferente si es aéreo, por tren o por ruta. Todas esas variables van a estar dadas, por eso decimos que acá son básicos estos conceptos. En cada modelo se puede llegar a abrir en 3, 4, 5 o 20 cada uno de estos ítems. Entonces, bueno, ya habiendo hablado de la investigación operativa a nivel general, en esta hoja que acabamos de ver, ya le dimos un poco más de forma al criterio y la forma de pensamiento con la cual vamos a analizar todos los temas. Y antes de mencionarles todo el programa y dar ejemplos de cada uno de los temas del programa, la aclaración que quiero hacer es que modelizar, que va a ser una clase en sí misma, la modelización que seguramente no es una palabra nueva para ustedes, la habrán escuchado en varios ámbitos, en varias materias. Modelizar muchas veces se asocia a hacer una representación de algo. Y para hacer esa representación de algo, tengo que simplificar y parametrizar. Pero simplificar no desde el punto de vista de minimizar algo. Simplificar significa desde el punto de vista de que si uno tiene que relevar 800 variables, tendré que ver de esas 800 variables cuáles son las variables mandatorias o los procesos sustantivos que integran a otras variables y que me van a permitir, analizando ciertos aspectos, voy a poder estar tomando una visión un poco más acotada, pero abarcadora de lo que quiero trabajar. Entonces, siempre que estemos armando un modelo, por eso la palabra modelización, nos va a llevar a trabajar en simplificar con este criterio que les acabo de comentar y aplicando también parametrización. Es decir, que todo lo que observemos o todo lo que nos imaginemos que queremos trabajar, vamos a tener que parametrizarlo, definirle variables, magnitudes
y luego esas variables hacerlas jugar unas con otras. Y hago una aclaración porque uno podrá estar modelizando algo que ve, llámese esto, visitar una planta, relevar un proceso para hacerle mejoras, un trabajo de reingeniería, es decir, modelizar algo que estoy viendo y estoy relevando, o también modelizar algo que no existe. Imagínense que a ustedes les podrían decir, si hiciéramos un trabajo práctico o en un examen tomáramos un ejercicio que sea, se te contrata para dimensionar la obra civil de un local, un supermercado, ¿no? Un supermercado ya sea Carrefour, Coto, cualquiera de estos. Y te dicen, tenés 3.000 metros cuadrados. ¿Cómo vamos a definir cuál es la superficie de venta, cuál es la superficie de caja de cobro, cuál es la superficie de circulación, cuál es la superficie para detener stock? Entonces, sin estar viendo algo, relevándolo para hacer una reingeniería, pueden estar usando estas herramientas para diseñar, planificar algo que se va a hacer y que con el modelo que ustedes trabajen se va a poder hasta inclusive hacer una simulación virtual de toda esa parametrización, cómo funciona, y ingresando la información de cuánta mercadería llega por día, cuánta se va a ir por ventas por día, cuánto espacio necesitas para estoquear tal o cual producto, cuántas cajas de cobro vas a necesitar según la velocidad que tenga y la tecnología que cuente cada caja de cobro, etcétera, etcétera, etcétera. Hago esta diferenciación para que sepamos que estas herramientas las vamos a usar para mejorar algo ya hecho o para diseñar de cero algo que seguramente en un modelo matemático y en forma virtual vamos a poder hacerle una reingeniería antes de que esté implementado. Es decir, parte de la planificación y del diseño va a ser que tengamos un modelo y que lo pongamos a prueba en forma virtual y mejorarlo antes de que decidamos hacer la implementación. Ahora, habiendo aclarado eso, la segunda parte de esta imagen habla de dos tipos de modelo, pero que en realidad siempre vamos a estar trabajando con un mix que tiene un poquito de uno y un poquito del otro. Un componente estocástico y un componente determinístico. Y ahora sí, ¿ves? Estos son ya términos y conceptos que son específicos de investigación operativa. Vamos a estar hablando en términos estocásticos cuando hablamos de algo que tiene un componente de probabilidad de ocurrencia. Cuando algo no es determinadamente lineal y que no va a ser una regla de tres simple y que va a operar en forma proporcional, sino que decimos que algo es estocástico cuando está compuesto por variables que son de naturaleza aleatoria. Ahora, que un modelo estocástico tenga variables de naturaleza aleatoria no significa que es como una moneda que cada vez que la tiro tengo un 50% de cara y un 50% de seca, sino que todos los comportamientos aleatorios tienen a lo largo del tiempo una tendencia. Entonces podremos tirar 100 veces la moneda y según en qué lugar la tiremos, a qué temperatura o con qué dispositivo la tiremos, va a haber una tendencia o simplemente el azar, luego de ciertas muestras nos va a decir hubo una tendencia para que caiga de un lado o caiga del otro, o que una vez que cae cara, en promedio sale 2 veces más cara antes que salga seca. Entonces, con un muestreo, uno va a poder inferir diferentes situaciones que si bien son de naturaleza aleatoria, cuando uno lo analiza en forma estocástica puede determinar patrones. Y este ejemplo que yo les daba de tirar la moneda, es después llevado a la vida real, es la probabilidad y la inferencia de los comportamientos, ¿no? De la estacionalidad de un producto, de la confluencia del tráfico, de los comportamientos de compra por precio, por calidad, según una coyuntura determinada, del análisis de sensibilidad que tendremos que hacer de el costo de una materia prima, si me sube 15 centavos de dólar un componente, ¿cuánto me impacta en el punto de equilibrio si no muevo el precio y tengo que ajustar la rentabilidad? Entonces, ahí es donde ya estoy mezclando
esto de modelo estocástico, variables aleatorias, probabilidades de ocurrencia con algo ya a lo que lo vamos a trabajar en la materia. Cómo esto se traduce en un sistema productivo, en un costo, en un precio, en la decisión de alguien de comprar o no comprar, o la probabilidad que tengo yo de que una máquina falle luego de 5 veces de fallas consecutivas. Bueno, de a poquito vamos viendo que cada término que mencionamos es un mundo en sí mismo y que va a haber modelos que van a tener un poco más de estocásticos y otros que van a tener un poco más de determinísticos. Pero no hay duda que con la complejidad en la que trabajamos hoy, no importa si estás haciendo la logística en una ciudad o en una región o a nivel mundial, o si estás en un sistema de producción con máquinas, siempre va a haber un componente estocástico y uno determinístico. Vamos a analizarlos en su totalidad. Así que bueno, cerramos esta parte y ya vemos acá la presentación de todos los temas divididos en dos grupos. Estos dos grupos de temas están ordenados de este modo, que es el orden que les di en el cronograma que vamos a recorrer a lo largo del año. En ese sentido, estos temas están ordenados para ir desde lo más general a lo más particular y de detalle. Y en algunos casos podríamos decir que los primeros 5, lo que vamos a ver en el primer cuatrimestre, tiene un componente mayor de modelos estocásticos que la segunda parte. Aunque como les mencioné recién, todo lo que veamos como modelos estocásticos, en algún punto hay algún componente determinístico, aunque sea chiquitito, y en la segunda parte vamos a ver modelos que tienden a ser más determinísticos, pero siempre hay algún imprevisto, algún imponderable o intangible que con alguna fórmula de probabilidad le vamos a determinar una probabilidad de ocurrencia o una variable aleatoria que vamos a tener que incluir en esos modelos. Vamos a repasarlos. Matriz insumo-producto es un tema bien general que explica, es un modelo matemático que explica cómo se relacionan los diferentes eslabones de una economía o de un sistema. Matriz insumo-producto se puede aplicar a un municipio, a una provincia, a una nación o a un país, según como nos querramos referir, a una región, como podría ser el Mercosur o Latinoamérica. Es decir que este tema matriz insumo-producto, vamos a ver el modelo llamado modelo de Leontief, que es el apellido de la persona que lo diseñó. Es un modelo muy viejo cuando nació, ¿no? Es de la década del 30, del 40, ya por la misma época que les hablaba del nacimiento de la investigación operativa, pero ese modelo que haya nacido en esa época, hoy en día se realiza con una sofisticación mucho mayor. Todos los países, incluso Argentina, hacen su matriz insumo-producto y es una matriz N por M que permite relacionar todos los sectores productivos y cuánto consume de otros sectores productivos para producir lo que desarrolla, lo que fabrica. Entonces, en un municipio también se podría hacer este mismo ejercicio. ¿Qué sectores productivos tengo en este municipio? ¿Y cómo puedo encontrar el coeficiente de intercambio? ¿Para qué? Para que si yo tengo que incentivar un sector, puedo calcular el efecto multiplicador que tendría en otros sectores. Muchas veces escuchamos, acá hay un componente de economía. Muchas veces escuchamos que, bueno, los incentivos a la industria o los incentivos a la agricultura o el incentivo al biodiesel, cuando en una administración pública se tienen que destinar fondos, no es el mismo objetivo que se analiza, por ejemplo, en economía de la empresa, que uno tiene un TIR y un BAN, una inversión y un retorno de la inversión en un tiempo determinado.
En administración pública, el dinero, cuando se invierte para incentivar algo, no es porque tengo que tener una rentabilidad, sino que el objetivo es cuál es el mayor beneficio que le va a generar a todos los sectores, a todas las personas y a todos las capas o las dimensiones de un eslabón de una sociedad, cada peso que yo incentivo en alguno de los sectores. Entonces, por eso se suele trabajar también, vamos a ver en clase, la matriz insumo-producto de Argentina y de algún otro país, y cómo se calcula ese efecto multiplicador. ¿Por qué incentivar la industria automotriz? Y porque tracciona básicamente entre 17 y 23 rubros diferentes que a su vez consumen de otros rubros y de otros, y hay una cadena de tracción y un efecto multiplicador muy grande. O también cuando se incentiva el rubro textil o el rubro de producción de zapatos. Vamos a ver un modelo matemático para que cuando el día de mañana, si les toca analizar o trabajar en este tipo de temas, sepan que hay herramientas con las cuales se definen estas cosas. No es que se reúnen en el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Producción y Trabajo, y según lo que cada uno reveló escuchando a los dueños de empresas, definen qué hacer. Sino que hay herramientas econométricas. Por supuesto que los que estudian economía y los actuarios más que nada son los que mejor trabajan este tipo de modelos. Entonces, como les decía, vamos a empezar con ese tema que es tendiendo a lo macro, pero con una implicancia y una aplicación en la industria, en los servicios y en lo micro también. Luego vamos a ver procesos estocásticos. Procesos estocásticos como tema se refiere a lo que hablábamos recién, a analizar y desarrollar modelos que tienen variables de naturaleza aleatoria. Esto más que nada es, un subtema es cadenas de Markov y procesos markovianos. Son modelos que se utilizan para tratar de predecir algún comportamiento y poder tomar decisiones con eso. Luego vemos simulación. No vamos a ver en ninguno de los temas herramientas de software. En algún momento, hace varios años, en la facultad, en el laboratorio, llevábamos algún modelo y hacíamos carga de variables y armar un modelito y ver cómo iteraba. Pero la verdad que la modalidad de la materia es que vamos a aprender cómo el modo de pensar y el modo de abordar una decisión cuando tengamos que resolver un problema. Entonces, vamos a estar trabajando en generar criterios y formas de pensar, porque hoy podríamos dar toda la materia viendo un software en cada uno para fila de espera, otro para simulación, otro para insumo producto. Para cada tema que veamos hay un software. Inclusive Daniel en algún momento les va a mandar, hoy en el celular hay aplicaciones para resolver cualquier problema de estos que vamos a ver. Lo que sucede es que dentro de 6 meses o dentro de un año el software cambia, y si vos aprendiste a usar el software, no aprendiste a cómo vos pensar un modelo y cómo volcar definir las variables, que es lo más importante. Y después, una vez que definís el modelo, las variables y los parámetros, luego lo podés volcar matemáticamente en un papel o en una computadora o en el Excel. El tema es cómo lo vas a armar, que funcione bien y qué variables vas a utilizar. Esos son los criterios que vamos a desarrollar nosotros. Por supuesto que vamos a mostrar ejemplos de software y de aplicaciones que resuelven cada uno de estos temas. Modelos de fila de espera. Ya el nombre seguramente nos dice mucho. Acá analizaremos con diferentes fórmulas cómo se calcula el tiempo promedio de espera en un peaje, en una caja registradora, en un banco o mismo en internet. Cuando estás realizando operaciones en un sistema o leyendo noticias, siempre hay filas o congestionamiento o una producción ordenada que puede tener un colapso o una espera infinita o un objetivo que uno le quiera poner.
Por eso, modelos de fila de espera inclusive en una línea de producción, cómo desde una celda flexible hacia otra vas a ir ayornando los lotes y cómo vas a programar para que en PPCP luego los cuellos de botellas no hagan que se te pare la producción en algún momento. Bueno, el modelo de fila de espera se puede usar ya sea para definir una única unidad de producción o cómo vincular varias celdas de producción o, como les decía, un peaje, un banco o cajas registradoras en un supermercado. Y por último, antes del receso de mitad de año, vamos a ver dos herramientas que son herramientas de gestión de proyectos. Son herramientas duras, paramétricas. Una se llama Camino Crítico, que si alguien cursó o va a cursar PPCP, en el programa de PPCP se ve Camino Crítico, nosotros lo vamos a ver con una profundidad un poco mayor y con variantes adicionales a lo que se suele ver en esa otra materia. Y PERT es otra técnica que se llama Project Evaluation and Review Technique. Estas dos siglas, Critical Path Method, la primera, CPM, que es el método del camino crítico, y la segunda, Project Evaluation and Review Technique, son dos técnicas diferentes, pero que en un mismo proyecto se pueden utilizar, como decíamos, en la diferenciación entre modelos estocásticos y determinísticos. El CPM es un método tendiente a ser determinístico y el PERT es una herramienta puramente probabilística. Ahora, en un mismo proyecto, cuando uno gestiona un proyecto, tendrá tareas, actividades, acciones que podrán tener una duración que uno ya sabe que un tiempo técnico de soldadura o de fraguado de cemento o cualquier tiempo técnico asociado a un material, ya por laboratorio sabemos que va a durar un determinado tiempo o técnicamente ya sabemos la demora que va a haber en un proceso. Por supuesto que siempre va a tener un componente de intangible que tendrá que ver con el clima, con los materiales que pueden venir fallados, etcétera. Siempre, por más determinístico que sea, un componente de aleatoriedad le podemos poner. Ahora, va a haber otras tareas que sí vamos a utilizar el PERT, que quizás son tareas que nunca se hicieron y tendremos que estimar cuánto durarían, o son tareas que se han hecho, pero la estamos haciendo de un modo diferente, o que cada vez que se hicieron hubo una dispersión de tiempo muy distinto según en las condiciones en las que se realizaban. Entonces, estas dos herramientas que vamos a ver en gestión de proyectos son herramientas para planificar, el famoso Gantt, definir tareas, prioridades, pero es cómo vamos a determinar duraciones y costos, ya sean asociados a tasas de interés, a VAN y a probabilidad de ocurrencias de imprevistos. Bueno, nadie me está preguntando nada, yo sigo. Igualmente, si alguien quiere agregar algo, o me gusta también que si alguno en su trabajo o estudiando alguna otra materia vio o trabajó o escuchó o ya sabe algo de estos temas, haga algún comentario, cuente alguna experiencia. Siempre está bueno escuchar, incluso en las próximas clases, cuando veamos más en profundidad estos modelos, pueden contar, sí, yo en mi trabajo lo estoy usando, o nosotros usamos Gantt, una herramienta determinada, o CPM o PERT, o usamos el Project, etcétera. Entonces, vamos a llegar a mitad de año con estos 5 temas. Son los 5 temas que van a entrar en el primer parcial. Y antes de que terminemos el primer cuatrimestre, vamos a poner una instancia de recuperación. En algún año, por imprevistos o por feriados, no nos quedó tiempo de poner recuperatorio y solamente llegamos a tomar el examen y luego entregué las notas y nos fuimos a las vacaciones de invierno, a las fechas de finales. Pero la macana es que, por eso yo también siempre trato de poner un recuperatorio antes del receso, porque si te va mal en ese parcial y lo vas a tener que recuperar a fin de año, quizás te perdés la posibilidad de tener todo más fresco y en 15 días poder estar rindiendo de nuevo. Entonces, también me pasó como estudiante y siempre que lo propuse hubo buena aceptación
de poder tener una fecha cerquita a los 15 días de haber rendido el primer examen para que eventualmente, si no pudieron rendir y van directo a recuperatorio, o les fue mal porque les faltaba algún poquito, o si sacaron menos de 8 y quieren apostar a rendir de vuelta y llegar al 8, siempre es mejor tenerlo ahí pegadito a todo lo que uno venía estudiando. Y bueno, voy a tomar un poco de agua. Cualquier comentario es bienvenido. Mientras toma agua, profe. Yo trabajo en una consultora de mejora continua de procesos y usamos Project para llevar adelante los distintos proyectos. Sí, muy bueno. ¿Y vos lo manejás el Project? Sí. Qué bien, qué bien, qué bien. Es que la verdad, muchas veces te debe suceder a vos o a otros en su trabajo. Muchas veces o la pasantía o el trabajo definitivo que uno tenga por un tiempo determinado va definiendo, según lo que ahí se use o cómo se trabaje, lo que uno va aprendiendo, que a veces puede ser complementario de lo de la facultad, o distinto, o mejor, o peor, pero por ejemplo que vos ya estés trabajando Project, para los que no lo escucharon nombrar, Project es un complemento de Excel, que igualmente quizá en alguna otra materia hay trabajos prácticos. Yo sé que en PPCP, al menos yo cuando cursé, hace ya varios años, por 2002, 2003, ya teníamos algún trabajo práctico de Project, que es un complemento de Excel que permite hacer Gantt, a los cuales uno les carga la precedencia, la duración. Pero bueno, como la compañera mencionaba recién, el Project es una herramienta. Ahora, uno tiene que tener información para poder volcar en esa herramienta, conocer la precedencia de las tareas, cuáles se pueden hacer el paralelo y cuáles no, costos por duración o por materiales. Así que, bueno, ya cuando estemos viendo esto, seguramente me va a gustar si aportás alguna experiencia o qué te ha servido o qué no te ha servido. Así que gracias por comentarlo. Buenísimo, de nada. Bien. Y bueno, vamos a estar arrancando el segundo cuatrimestre con programación lineal. Está mencionado como un gran tema, programación lineal, pero es una forma de trabajar modelos matemáticos que luego se van a usar en modelos de transporte, en modelos de gestión. Programación lineal tiene aplicación para trabajar mix de producción o mix de servicios. Y, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si uno tuviera una fábrica con un área de soldadura, un área de corte de caños, un área de pintura, un área de ensamblaje, y uno diría, bueno, con estas, tengo un taller con esas 4 áreas, básicamente, corte, pintura, soldadura y ensamblaje. Y puedo estar trabajando producción de bicicletas, de triciclos, de carritos para bebé. Imagínense cualquier producto que uno podría hacer en un taller donde tiene esas 4 áreas de trabajo. Y tenés conocimiento de los costos que tenés de mano de obra, la hora hombre en cada una de esas operaciones, y cuál es el costo de cada insumo, ya sea un insumo que vas a utilizar para pintar, para soldar, o un componente que compras para ensamblar. Sería bueno si uno puede calcular todos los costos que tenés y los tiempos que te llevaría producir una bicicleta, un triciclo o un carrito de bebé. Y sabés a qué precio podrías venderlo, a qué precio podrías vender cada uno de esos productos y la rentabilidad que le ganarías a cada uno. Vamos a ver que con programación lineal hay un método que se llama el método simplex, que ponemos en ecuaciones todos los productos que hacemos, todos los costos y todos los insumos que tengo disponibles, que por supuesto son escasos, y poder hallar un mix óptimo de producción. Es decir, con la capacidad que tengo disponible, los precios que pago por las materias primas y al precio que lo puedo ubicar a cada producto, este algoritmo nos permite encontrar el punto óptimo y que podría resultar en fabricar solo bicicletas, no triciclos ni carritos, o fabricar, si tengo que fabricar 10 productos,
tienen que ser 3 triciclos, 2 bicicletas y 5 carritos para bebé. Entonces, fíjense que a grandes rasgos, hoy en día uno ya tiene todas las herramientas de trabajar métodos, tiempos, operaciones, explosión de productos, análisis de costos, análisis de rentabilidad. Ahora, ¿cómo metemos todas esas variables en una coctelera y revolvemos para que haya ecuaciones que nos permitan vincular todo eso y encontrar el mix óptimo de producción teniendo esas posibilidades? Entonces, si hoy yo les diera esa consigna con el ejemplo que les acabo de dar y les digo, bueno, díganme cuál es el mix óptimo y les doy toda la información de costos y de rentabilidad y de precio, quizás sería una prueba y error. Pero bueno, hoy hay herramientas, hay aplicaciones de teléfono, mismo en Excel se pueden ustedes armar sus propias ecuaciones y cargando todas estas variables encontrar el mix óptimo de producción. Por eso también el día de mañana, cuando hagan evaluación de proyectos o proyecto final, se van a encontrar trabajando con planillas o sistemas que estemos viendo en operativa para después calcular un punto de equilibrio, un mix de producción, cómo me impacta en el mix de producción que me aumente una materia prima o si tengo que dejar de producir un producto ante un cambio de escenario. Bueno, programación lineal nos da ese ámbito de modelos de trabajo. Luego vamos a ver modelos de distribución y transporte. Es un algoritmo basado en programación lineal también, pero que ya trabaja en lo que podríamos llamar una red, por decir, una red de lugares desde donde debe salir mercadería y diferentes puntos donde se debe recibir mercadería. Y si uno define depósitos con existencias y destinos a donde debe llegar una determinada cantidad de unidades de diferentes productos, y el traslado entre cada depósito y cada destino es distinto según la distancia o el nivel de consolidación que tengan, ¿cuál sería el mix óptimo de distribución? ¿Desde qué depósito me conviene llevar qué cantidad y hacia dónde? Y ahí nos vamos a encontrar de que no necesariamente, si bien la herramienta que utilizamos es programación lineal, vamos a encontrar una relación de proporcionalidades que según cuánto esté consolidada la carga, puede ser de que el lugar más cercano no siempre sea el que tenga menor costo para despachar algo. Y por dar un ejemplo, ¿no? Si yo tengo una empresa que fabrica en La Plata y que también fabrica en Mar del Plata, y que me tenga que entregar en la zona de Campana, y no necesariamente enviar desde La Plata hasta Campana va a ser mejor que enviar desde Mar del Plata hasta Campana, porque va a haber que analizar con qué frecuencia se unen esos dos puntos, con qué frecuencia y qué capacidad tiene el transporte, porque cada hora hombre de chofer que yo haga va a estar dada en cuánto producto puede trasladar en esas horas hombre. Entonces, la capitalización que uno tenga de las horas de chofer o de peaje o de gasto de combustible no va a estar dado solo por la cercanía, sino también por la frecuencia, el tiempo, el tamaño que tenga, si va a ir en camión, en tren, en bicicleta o en avión, si el producto que transporto es chiquito o grande y si es muy valioso o no, porque puede que tenga asociado un seguro por robo o un seguro por daños. Entonces vamos a ver de que cada modelo que hagamos lo vamos a atravesar y vamos a hacer un doble clic de muchas variables y cómo todas esas variables metidas en un único modelo matemático para resolver el mix óptimo de distribución entre ciertos orígenes y ciertos destinos. Así que bueno, perdón, ahí sí. Tienen que ver también cuestiones externas como puede ser, no sé, en el ejemplo que usted daba de La Plata, Mar del Plata, el congestionamiento que haya, por ejemplo, en el tráfico, en los accesos, o si hay piquetes, o si es logística, si tienen distintas paradas, para el cálculo de... Totalmente, y qué bueno que te detuviste a mencionar eso, porque ya ese tema lo vamos a desarrollar en 2 o 3 clases, y claro,
vamos a ver que una herramienta matemática nos permite cuantificar todo lo que yo nombraba antes. Precio, tamaño, costo, hora hombre, combustible, cambio de ruedas. Ahora, ¿cómo le vamos a meter? Todo esto que yo mencionaba era la parte determinística, que como dijimos, cada modelo va a tener su parte determinística, todo lo que podemos cuantificar y saber que ese es el costo y ese es el tiempo. Ahora, a cada variable vamos a tener que ponerle un componente estocástico. ¿Y qué probabilidad hay de que se demore media hora, 1 hora o 6 horas ese viaje que viene de Mar del Plata? Y ese componente se lo vamos a dar quizás según el horario y la ruta que haga. Porque vamos a tener, imaginémonos que en una empresa logística tenemos la ruta Mar del Plata-Campana y que sale día por medio, lunes, martes, miércoles, viernes y en la semana y el fin de semana quizá tiene alguna regularidad los sábados, ¿no? Vamos a ver que según el día de la semana va a tener un coeficiente de demora, según el tráfico histórico, según si esa semana es semana, fin de semana largo o no. Entonces, lo que nos va a suceder con todos los temas que vamos en la materia es que uno dice, y sí, pero si no, no voy a terminar nunca de parametrizar, porque si hago el doble clic, del doble clic, del doble clic, del doble clic, llego hasta tanto nivel de detalle que nunca llego a calcular un estimado. Bueno, esa es una de las formas de pensamiento y es el valor agregado que tenemos que llevarnos de esta materia. Uno tiene que ver hasta qué punto se mete a nivel de detalle o hasta qué punto investiga coeficientes para aplicarlos o no a las fórmulas que haga. Entonces, a vos te va a bastar con saber la estacionalidad, el mes, el día de la semana y saber si es feriado o no es feriado. Y después le pondrás un componente de imprevisto por pinchadura o por piquete o etcétera. Pero también este modelo de gestión de inventarios, como cualquier otro modelo, tiene que tener las incontingencias. Cualquier cosa que hagamos, ya sea que hablemos de simulación, filas de espera o gestión de proyectos, mismos modelos de transporte, vamos a tener que tener plan B, plan C, plan D. Y ustedes en evaluación de proyectos ya van a estar bien afinados porque eso, o en proyecto final también, van a tener que tener costos asociados a imprevistos que tienen que estar preventivados para que en el momento que ocurran poder afrontarlos. O planes de contingencia para que si hay un piquete, que suele haber un piquete en tal ruta, eventualmente sabemos que podría suceder, ¿cuál es el plan B? ¿En qué momento hay que hacer un desvío para esquivarlo o demorar lo menos posible si tienes que volver y agarrar otra ruta? Entonces, ahí es donde cuando uno en la vida real trabaja este tipo de cosas, arma el modelo y tiene que hallar un equilibrio. ¿Hasta cuánta información voy a recabar? Y en función de eso, ¿qué confiabilidad va a tener en lo que yo esté calculando? Así que todas las variables que vos mencionabas recién son válidas y podremos ponerlas o no en el modelo. Ahora alguien va a decir, yo hago un modelo de distribución y transporte que no considera el problema del tráfico. Y bueno, tu modelo quizás cuando lo apliques vas a tener inconvenientes en que no se va a llegar en el tiempo que vos estimaste. O vas a estimar una demora de más o menos 5 horas según el día de la semana que sea. El día de mañana, si vos haces ese trabajo para alguien que te contrata, va a ser la calidad o la confiabilidad que tenga el trabajo que vos le estés haciendo o cuánto le funcione a la persona, o si lo haces para vos mismo, porque vos sos la gerenta de logística de una empresa, vos mismo ya el primer viaje que hagas te vas a dar cuenta qué te funcionó y qué no te funcionó y qué variables tenés que agregar al modelo que te estabas olvidando. Así que es buena la pregunta, inclusive también tengo que viajar con 2 choferes por si uno se descompone o por ley, o puede viajar uno solo y eventualmente, si hay algún inconveniente, será un retraso que es muy poco probable que suceda, pero puede suceder. Así que todo lo que vos mencionabas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta. El tema es cómo las magnificamos y cómo las metemos en el modelo para que después las alternativas puedan ayudarnos a tomar decisiones. Así que muy bueno que lo hayas mencionado. Gracias, profe, clarísimo. Seguimos, luego de transporte está el tema de inventarios. Otro tema que también tiene su componente determinístico y su componente estocástico. Y me conviene comprar todo lo que voy a consumir en el año
o comprar mensualmente o semestral o por semana o comprar todos los días. Y ahí nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Y qué descuento me hacen si compro el lote de todo lo que voy a usar en el año? Y otra pregunta, ¿y si compro todo lo que voy a consumir en el año, puedo pactar de que me lo vayan entregando semanalmente y ya fijé precio y ya lo pagué? ¿O me lo quieren entregar porque no tienen lugar para tenerlo y yo tengo que tener 1000 metros cuadrados para tener ese stock? ¿O el producto que voy a estoquear lo puedo estoquear a la intemperie o en condiciones de humedad controlada? Entonces, cuando uno define un inventario, gestionar un inventario no solo es con qué frecuencia lo compro y qué cantidad, el famoso lote óptimo que uno puede calcular, sino también desde dónde lo traigo, a qué distancia, con qué costo de flete, con qué nivel de confiabilidad en el periodo de entrega del cliente. Siempre que uno gestione un inventario va a tener todas estas variables asociadas. Y vamos a ver cómo se calcula el lote óptimo, el costo total de gestión de un horizonte determinado, gestión de inventario multiproductos, o cuál es el lote óptimo cuando tengo una restricción de espacio, no solamente la capacidad que quiero producir, sino en qué lugar tengo para almacenar el stock de lo que voy a ensamblar, como así también el stock del producto terminado. Porque tengo que tener control del inventario de lo que me llega o de lo que tengo que tener después guardado hasta que despache. Y también hablando sin ser tan industrial, gestión de inventario de recursos. Imagínense una consultora, ¿no? Una consultora que da servicios de ingeniería civil, mantenimiento, que da servicios también de contaduría. Entonces vos no tenés una línea de producción, pero tenés una capacidad de trabajo y tu stock es el recurso humano. ¿Cuántos consultores tengo que tener de cada uno de estos equipos en función de la demanda que tengo y en qué momento del año? Entonces, el stock no necesariamente son piezas, es gente, es recurso, o son vehículos que tengo que tener disponibilizados, etcétera, etcétera, etcétera. Más vamos a ver ejemplos de gestión de inventario de una estación de servicio, el combustible, el tiempo de demora de llenado, de despacho. Vamos a ver una variabilidad de cosas muy, muy surtida. Y por último, teoría de juegos y teoría de decisiones. Son dos temas que podríamos decir casi puramente estocásticos. Son los dos modelos que más componente tienen del comportamiento humano. Seguramente habrán escuchado hablar del dilema del prisionero, o si alguno vio una película que ya debe tener como 15 o 20 años que se llama Una mente brillante, que es la historia de John Nash. Fue un científico que hará 25 años diseñó un algoritmo que permite inferir estrategias de cooperación con comportamientos, objetivos opuestos. Es decir, cómo este tipo de modelos terminan demostrando que si uno tiene un objetivo y otro contrario tiene otro objetivo y los dos tienen que pujar por cumplir su objetivo, en algún momento tienen que cooperar porque es mejor cumplir parte del objetivo que no cumplir nada. Esto hoy en negociación o en mediación es muy común, pero antes no había ningún modelo que muestre cómo una relación colaborativa o cooperativa entre diferentes agentes con objetivos opuestos puede llegar a que cada uno esté dispuesto a cumplir parte de su objetivo con tal de lograr algo. Voy a traer, cuando veamos este tema, también algunos ejemplos de análisis de modelos de cooperación de Robert Axelrod, que es un profesor de investigación operativa de la Universidad de Texas, que en algún momento intercambiamos ejercicios y él me mandó ejercicios de modelos de colaborativos y cómo se aplican, y de acá le mandé otros modelos, cada uno de su temática, para que veamos, podamos mostrar en nuestras propias clases cosas bien distintas a lo que uno día a día ve en el lugar donde vive, o acá por supuesto que la industria y los servicios son distintos y uno siempre se limita a lo que trabaja o a lo que vive, así que vamos a ver muchos ejemplos también de eso. Y bueno,
Teoría de juegos y teoría de decisiones son dos temas que los tiene muy claros y los explica muy bien Daniel, así que sobre fin de año, alguna de estas clases las daremos juntos con Daniel, o quizá le pido a él que las dé, que son muy didácticas también. No sé, Daniel, si querés agregar algo, pero ya con esto estaría terminando yo la presentación de los temas. Sí, no, teoría de juego y teoría de decisiones, hace unos años me puse a indagar bastante en el tema. Cuando yo la cursé eran dos temas que se daban, por decir algo, muy así por arriba, y me puse a investigar y la verdad que había mucha información dando vueltas y bueno, incorporé varias cosas a la temática de la materia y también hice bien la diferenciación entre lo que es teoría de juegos y teoría de decisiones, pues son cosas distintas, ¿no? Si bien la palabra teoría de juegos suena como algo divertido, pero como bien decía Pedro, tiene muchas aplicaciones a distintos campos, como es la economía, la película La mente brillante trata de que del matemático John Nash, que le dieron un premio Nobel por los estudios que él hizo sobre teoría de juegos, pero él era un matemático, sin embargo el premio Nobel se lo dieron por sus aplicaciones económicas. ¿Y por qué pasó esto? Porque los economistas se dieron cuenta que cuando uno está negociando o haciendo algún tipo de transacción económica, todos los estudios que él hizo a nivel matemático sirven mucho para llevar adelante negociaciones estratégicas, ¿no? Y también tuvo aplicaciones en campos como la psicología, la biología, en un montón de otros campos, pero bueno, el premio Nobel se lo dieron por la parte económica. Y después teoría de decisiones es más que nada cómo parametrizar modelos, como para decir en base a un modelo, poder, por ahí depende del modelo que sea, uno puede ponderarlo o hacer distintas cosas como para llegar a una decisión. De eso trata, ¿no? Sí. En lo que es ingeniería, uno, por la formación que tiene, no va a tomar una decisión por una intuición o porque me da buena vibra o porque, no sé, me levanté con ganas de hacer eso, digamos. Uno lo que trata siempre es de analizar las cosas, ¿no? Y esto lo que nos da es una herramienta como para que uno pueda analizarlo de distintas maneras, ¿no? Porque lo vamos a ver que hay distintos modelos para analizarlo. Entonces, por ahí uno lo analiza por 4 modelos distintos y puede llegar a la misma conclusión o no, digamos, ¿no? Pero lo bueno es verlo por distintos escenarios y después en base a eso uno toma la información que le dan los modelos y dice, bueno, ¿para qué lado quiero ir? ¿No? Pero con una información ya más sustentable. Excelente, excelente, Daniel. Gracias por la aclaración. Profesor. Sí, por favor. ¿Estas teorías las vemos desde la teoría puntualmente o vemos aplicaciones prácticas como puede ya hacerse en finanzas o aplicaciones en los mercados financieros, en trading, etcétera, etcétera? No, bueno, por lo menos lo que armé yo son presentaciones donde lo primero que vamos a tratar de hacer es entender, digamos, ¿no? Qué es teoría de juegos, qué es teoría de decisiones, y después lo que vamos a ver son ejemplos sencillos, porque ¿qué pasa, no? Cuando uno está aprendiendo el tema por primera vez, si yo agarro y les muestro una matriz que tiene 500 filas, 800 columnas, y le digo, no, acá aplico el algoritmo y acá tienen el resultado, seguramente no lo van a agarrar el tema, ¿no? Porque obviamente es la primera vez que lo ven. Y entonces lo que vamos a ver ejemplos prácticos, pero ejemplos sencillos, porque la idea cuál es que entiendan el concepto. Una vez que ustedes entendieron el concepto, ese concepto ustedes sí lo pueden trasladar por ahí, como decías, por ahí para hacer, no sé, una inversión o alguna decisión de una empresa, pero vos lo vas a trasladar, pero ya entendiendo la idea, y ahí sí te vas a poder armar una matriz una vez que tenés el concepto bien claro de por ahí
500 filas, 400 columnas en un Excel y empezar a aplicar estos conceptos, ¿no? Pero yo creo que para aprenderlo no conviene arrancar por ahí, digamos, ¿no? Vamos a ver ejemplos, pero no ejemplos muy abarcativos, ¿no? Y está buena la explicación, gracias Daniel. Y para el compañero que preguntaba, claro, justamente vamos a ver algunos ejemplos que van a tocar más de un modelo de la materia al mismo tiempo. Por ejemplo, teoría de decisiones desde el punto de vista de con qué criterios uno va a tener que decidir, lo vamos a ver en un ejemplo que también es de matriz estocástica, que lo vamos a ver ahora en el primer cuatrimestre. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a dar un ejemplo, como vos justo mencionaste, que uno puede tener imaginémonos, tres bonos distintos en los cuales poder invertir una cantidad de dinero. Entonces se te puede, y es más, y ahí toca programación lineal también. Entonces uno te puede plantear un problema de decir, tenés hoy 1 millón de pesos y tenés estos tres bonos disponibles, cada uno con una determinada rentabilidad, pero cada uno también con una probabilidad de lograr esa rentabilidad. Y cada bono tiene un precio distinto. Entonces ahí el tema es, ¿cuál sería el mix óptimo de colocación de ese 1 millón de pesos cuando tengo de cada bono? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué rentabilidad tiene? Pero ¿qué probabilidad de lograr esa rentabilidad que dice que tiene? Y ahí el algoritmo te va a dar un dato. Te va a decir, bueno, te conviene invertir el 15% de ese 1 millón en tanto y el resto en otro. O todo en uno y ninguno en los otros dos. Entonces vamos a ver un ejercicio que mezcla un poco de teoría de decisiones, un poco de programación lineal y un poco de procesos estocásticos. Por eso, en la materia, uno lo ve ordenado, como también en cualquier otra cosa que uno estudia. Uno tiene que estudiar tema por tema, no el método de Descartes, parte por parte. Lo que va a suceder que después el todo, ¿no? La realidad con la cual nos toque trabajar o decidir el día de mañana, quizá esté incluyendo 3 modelos distintos de lo que vamos a ver a lo largo del año. Así que el ejemplo que mencionaba el compañero recién, voy a preparar un ejemplo de 2 o 3 bonos, tal como que creo que alguna vez lo tomé en un parcial, un ejercicio de esos. Y toma un puchito de 2 o 3 modelos diferentes. Así que está bueno, que me gusta que ya en el radar están ese tipo de cosas. Y bueno, con esto ya está cerrado el tema de todos los temas del programa. Ahora a continuación, ¿qué tengo acá? A modo de ejemplo, traje un par de imágenes como para que pongamos en imágenes y en cosas reales todo lo que venimos hablando en la última media hora. Entonces, por ejemplo, acá, no sé si alguno lo conoce, pero ahí está el link. Después, cuando yo les pase la presentación, pueden entrar a este link. Por ejemplo, Flight Radar 24 es un link donde uno hoy en día puede entrar y ver en tiempo real todo el tráfico aéreo que hay, y parándote con el cursor en cada avioncito, ves de qué empresa es, a qué hora salió de dónde y a qué hora va a llegar a dónde, y podés seguir en tiempo real a qué altura va y por dónde está. Así que, aunque parezca mentira, ¿no? Pero desde Profe, analizar... hasta podés buscar, me parece, con el tipo de avión y varios datos, cómo va, por dónde va el trayecto. Exactamente, vos buscás por tipo de vuelo y encontrás... Sí. Fíjense que este sistema, qué bueno que vos lo conocías, vos fíjate que este sistema estuvo cerrado mucho tiempo, pero era el sistema que alimentaba las pantallas de aeropuertos de todo el mundo y que, bueno, cuando Google, bueno, esto también es hablar de tecnología, ¿no? Cuando Google empezó a mapear todo el mundo y todas las calles del mundo, y hoy uno puede gratis recorrer virtualmente cualquier lugar, hace 30 años cualquiera hubiera dicho, eso no puede ser gratis nunca. Y fíjense cómo, bueno, eso fue también un tema de teoría de juegos. ¿A vos te va a convenir invertir una determinada cantidad de miles de millones de dólares para desarrollar un servicio y luego ofrecerlo gratis? En teoría de juegos de hace 30 años daba que no. La realidad terminó demostrando que sí.
que hay una rentabilidad que se logró por otros negocios que generó ese desarrollo y poder disponibilizarlo. Y la por llegada eso, también que logró. claro, Ya claro, la claro. tenía, pero con eso fue mucho mayor. Exactamente, y vos fíjate que el primer tema que vamos a ver, que es matriz insumo-producto, yo les había mencionado el efecto multiplicador. Si vos invertís $1.000.000 en diseñar una aplicación y después lo ofreces gratis, y podés calcular el efecto multiplicador que tendría de si la persona que usa esa aplicación la usa para trabajar y genera un delivery o genera que mejora su producción o le hace llegar más clientes o XXXXX, genera un incremento de una economía. Por eso, si uno dice, financio el desarrollo de una aplicación, y bueno, pero esa aplicación por ahí termina en nada, pero por ahí esa aplicación termina logrando un efecto multiplicador que uno lo calcula. Ojo, y que después el efecto multiplicador ya está fuera de tu alcance. Depende de cómo se apropie cada usuario que haga de ese efecto. Pero bueno, esto es un ejemplo de, por supuesto que atrás de este programa hay modelos de logística inversa, que después cuando veamos distribución y transporte, hay modelos de logística inversa, retrologística, me conviene trabajar con horario de llegada o horario de salida o tiempo muerto. Bueno, después lo vamos a ver todas las aristas. Acá hay un ejemplo. Este sistema AnyLogic, cuando veamos simulación, le voy a mostrar varios ejemplos. Que, claro, el día de mañana a ustedes los contrata un propietario de un campo o una empresa que hace desarrollo agrícola y te dice, vos sos ingeniero industrial, a ver, calculame si yo tengo que levantar, cosechar tantas hectáreas y cuántas horas de cosechadora tengo que contratar, cuántos camiones y cuánto camión transportador o cuántas días de silo. Entonces, ahí es donde el día que ustedes como consultores los contrate un agricultor, ustedes tienen que, sin saber de eso, hacer las preguntas que les permitan parametrizar, poner valores, costos y todo preguntando, ¿no? El gran tema es qué preguntas les van a hacer ustedes a ese agricultor para después armarle un modelo. Y quizás necesiten estar muchas horas con él reunido y aprender un poco y después ver qué variable, cómo la parametrizo, cómo la hago jugar con otra variable y defino qué tiempos y qué costos y cuánto le conviene levantar y si le conviene alquilar silo o no, o si el mismo camión es el que se va llenando o acá vemos dos instancias de camión de levante en pie de cosechadora que lo transporta a otro que es el que lo lleva al silo. Pero este es un ejemplo de cómo vemos logística y transporte, también inventario. Ya después les voy a pasar el link de AnyLogic, que hay es un software que para estudiantes inclusive tiene una muestra gratuita. Y esto, por supuesto, que ustedes lo pueden usar para su trabajo o para su proyecto final. Hay muchas herramientas que hoy puede uno trabajar y que están muy buenas. Acá hay otro modelo de AnyLogic que es un sistema productivo, ¿no? Este es un ejemplo, es más, esto es un video que es una captura de un video, que uno carga todas las variables, los tiempos, y luego esto funciona en tiempo real. Este es el modo de cómo se diseñan hoy las plantas industriales, haciéndolas funcionar virtual antes de siquiera comprar el lote donde uno piensa que las va a construir. Este sistema es de una fábrica de concreto. Ahí está el autoclave. Bueno, después cuando les muestre el video van a ver cómo las zonas de enfriamiento, las zonas de colada, las zonas de stock, los hornos, está muy bueno. Esta es la misma. Bueno, y al final acá, en esta hoja, puse las definiciones, las notas más importantes que tienen que tener de todo lo que explicamos hoy. Si bien fue una clase introductoria, ya hay conceptos y cosas que las puse acá para que queden fijadas y son el sustento para los temas que vamos a ver más adelante. Así que bueno, si alguien quiere comentar algo, me gusta mucho que hayan participado, que hayan comentado y hayan preguntado en su momento también un compañero. Está bueno que tengamos esa dinámica. Ahí dejé de compartir, ¿no? Ahora me ven a mí. Sí. Bueno, sí, a veces por ahí es mejor ver el PowerPoint y no verme la cara, pero bueno, es la cara del profesor.
Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que no haya sido muy tediosa. Fue de 1 hora y 40, 1 hora y media, porque empezamos 10 minutos más tarde. Alguna clase, depende del tema que veamos, la vamos a hacer más larga. Quizás hagamos un descanso de 10 minutos en el medio, o quizás doy una parte yo, 40, 50 minutos, y luego Daniel, otra parte, o nos vamos turnando, pero la idea es que hacer algo llevadero, que vaya mezclando teoría y práctica, cosas conceptuales, ejemplos, ejercicios, para que llevemos el tiempo de clase lo más didáctico y entretenido, ¿no? Que tratar de ser lo menos denso, ¿no? Las clases virtuales hay que buscarle esa vuelta para que sea lo menos denso posible. Así que bueno, estoy abierto a cualquier consulta, pregunta que me quieran hacer o comentario, y luego finalizaríamos. Bueno, si no hay preguntas, los saludo. Hey, profe, Sí. profe, preguntaron si va a haber una guía de ejercicios. Por supuesto, por supuesto. Es más, guía de ejercicios, no tenemos una guía de ejercicios como suele ser materias de matemática, probabilidad, donde había una lista de ejercicios para hacer. Lo que sí tenemos, que de cada tema que vayamos viendo, vamos a mostrar ejercicios en clase. Cada cosa que aprendamos va a ser explicada a la par del desarrollo de un ejercicio, y desarrollando ese ejercicio vamos a ir explicando la teoría y la práctica. Y en diferentes ejercicios de ese mismo tema, imagínense que cada tema veremos 2 o 3 ejercicios para ver diferentes variantes que pueden ocurrir. Por supuesto que después hay una variabilidad muy grande. Lo que sí, en el aula virtual vamos a subir ejercicios adicionales, incluso ya tenemos subidos en el aula ejercicios de exámenes de años anteriores. Entonces van a encontrar que de cada tema, los ejercicios que van a ver, quizá alguno de ellos fue tomado en parcial o en final, porque no necesariamente andamos escondiendo eso, sino que cada ejercicio es como una situación real. Se habrán dado cuenta de que todos los temas que vemos pueden ser de logística de producción, y hay una variedad muy grande para hacer ejercicios de esos. Así que para tranquilidad de ustedes, sepan que va a haber, no sé si una guía, pero va a haber varios ejercicios de cada tema y bien distintos, para que si ustedes practican y ven todos esos ejercicios, estarían aprendiendo todo lo que se necesitaría, al menos lo que quisiéramos que se aprendan de estos temas. Así que, Martín, espero que esté contestada, y vamos a hacer lo posible para que tengan la mayor casuística posible. Inclusive, cuando desarrollemos cada tema, yo les voy a indicar en cada tema qué libro les recomiendo para que vean ese tema, porque quizá me gusta más cómo se explica en un libro o alguna casuística que veo en otro. Porque yo tengo 3 o 4 libros diferentes de investigación operativa, y depende del tema, quizás los mando a ver en 2 libros distintos porque muestran cosas diferentes y está bueno. Profe, ¿y la clave de matriculación cuál es? Y la busco y se las paso. Dale, igual me metí recién y me pone no se puede matricular en este curso. ¿Y en qué curso te metiste? El investigación operativa y 4052. Ah, ok. Sí, a mí me pasa lo mismo, profe. Sí, bueno, lo tengo que habilitar porque bueno. les cuento algo. Investigación operativa, hasta el año pasado, 2020, teníamos un único aula virtual y que la usábamos todos los profesores. Los 4 docentes que damos clase en los 5 cursos que hay, usábamos esa aula virtual y teníamos una unidad por cada tema con presentaciones, ejercicios, pero fuimos metiendo cada uno de todo un poco y se armó un engendro de cosas, y esa aula ahora la vamos a dejar para tomar los exámenes finales. Subimos la tarea, es el aula que usamos para tomar exámenes finales. Y a partir de este año nos creamos un aula cada uno. Y la I-5052 todavía no la terminé de habilitar porque le estoy terminando de cargar algunas cosas. Igualmente, como me la habilitaron la semana pasada, hace 10 días más o menos, ¿qué pensé hacer? La voy a habilitar y voy, al menos para que sea rápido, a agregar la primera unidad que vamos a ver y material de la primera unidad. Y de última le voy agregando después a medida que vamos avanzando.
Así que por ahí cuando yo les mande el mail de que ya están habilitados o la clave o el link para matriculación, van a poder acceder, quizá no va a estar todo lo que vamos a ver en el año, lo voy a ir agregando porque va a ir creciendo a medida que avanzamos el aula virtual del curso. Dale, buenísimo. Perfecto. Ah, ahí está, mira, justo Nancy me preguntaba eso en el chat. Ok, Nancy, ahí ya está respondido, vamos a usar el aula nueva, que quizás algún material se repita con el aula anterior. Así que bueno, está bueno que me hayan preguntado esto y cualquier otra duda, o si no se les ocurre ahora, la semana que viene, cada clase que tengamos, vamos hablando estas cosas, ¿eh? Así que bueno, si nadie tiene ningún comentario, ninguna pregunta, ya los saludo y nos despedimos hasta el martes que viene. El link de acceso a la clase va a seguir siendo el mismo. Yo lo que hago es trasladar en el calendario el Google Meet hacia el nuevo martes y en teoría debería ser el mismo link. No obstante, si alguno tiene algún problema, me escribe. El mail desde el cual les mandé, me pueden escribir por cualquier cosa y voy a tratar de responderles lo antes posible. Dale, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, buena profe. semana. Hasta el martes. Gracias, profe, igualmente. Chao, gracias, hasta luego. Chao, buena semana, muchas gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Profe, sí, ahí yo le quiero hacer una consulta más fuera de la materia. Sí, Lucía, sí, me quedé siempre conectado por si alguien quería preguntar algo. Genial. Resulta que yo cursé la materia en el 2019 y la había cursado con vos, pero de forma condicional, y después en el 2020 explotaron las inscripciones y no me pude anotar en el curso. Entonces, nada, quería saber. Bien. Yo había aprobado la cursada, promocionado y demás, y había arreglado, bueno, el año que viene, cuando te anotas en el SIGA, ya queda por aprobada. Y al año siguiente no me pude anotar, recién este año conseguí cupo. Ok, Digamos. bueno, ahora que estás matriculada, déjame que reviso, a ver, me voy a anotar tu nombre y reviso los listados de exámenes y de notas que teníamos en 2019 y de ese modo